la salud nos convoca. Por esa razón, regresamos a su casa a través de la pantalla para presentarles una nueva edición de Hablemos de Salud. Bienvenidos. En este programa se abordarán los temas solicitados por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Hablaremos sobre la hipertensión infantil, consecuencias de la pérdida de piezas dentales, un informe sobre la Asociación de Diabéticos del Uruguay, características y factores del bajo deseo sexual masculino, y Graciela Rompani nos informa sobre la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Comenzando nuestro programa, tendremos un informe del doctor Juan Castillo, cardiólogo, que nos habla sobre la hipertensión infantil. Adelante, Magela, con el informe. Una nueva entrega, una nueva semana, y vamos a cerrar este ciclo de hipertensión de la mano del doctor Juan Castillo, cardiólogo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto como siempre, y le agradecemos que se pegue estas corriditas, que sabemos que su tiempo es corto para venir. No, por favor. A aclarar algunas cosas para nuestra audiencia. Recorrimos todo, o brevemente, en lo que se puede en televisión, todo el tema de hipertensión. Pero quedó algo que, si lo hubiéramos usted y yo encontrado en esta entrevista hace unos 15 años atrás, tal vez no lo hablaríamos. Hoy sí, que es la hipertensión infantil. Hoy en día todo un tema y tiene sumamente preocupados a los pediatras. Si usted recuerda, cuando hablamos de las causas de la hipertensión en los adultos, dijimos que habían, aparte de algunas causas genéticas, había mucho que tenía que ver la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo. Y bueno, en los niños pasa exactamente igual. Comparemos la vida de un niño de hoy en día, siglo XXI, con la vida de un niño hace un siglo atrás, o menos, 50 años. Hace 50 años atrás cocinaba mamá, hacía comida de todo sana, no había comida chatarra, no había todas como dijimos otro día, las bombas de comida, las papas chips, todo lo que hay para tentarse los niños para comer, y que los supermercados en general utilizan muy bien porque ponen todo al alcance de la mano de los niños bien bajito. Claro, los snacks que hoy sustituyen la merienda. Más todas las gaseosas y refrescos, claro, y todo lo que había. Antes tomábamos agua o jugo de limón. Es correcto. Eso sumado al sedentarismo, o sea, antes nosotros llegábamos del colegio, largábamos los útiles, sacábamos la túnica, salíamos a jugar a la calle, con los amigos, al parque, a la plaza. Hoy los niños llegan, se sacan la túnica, dejan el coso, prenden el televisor o la computadora y se sientan horas enteras. ¿Por qué? Porque también lo aprendían desde niños, porque cuando los padres llegan con niños chicos, generalmente le ponen el televisor como un chupete electrónico para que los deje hacer las cosas que realmente tienen que hacer, pero bueno, el niño se acostumbra a eso. Hablamos también del tabaquismo, y si bien los niños en general no fuman, los padres sí. Cuando los padres fuman, los hijos fuman. Fumadores pasivos. Claro. Y hablamos del estrés. Hace 50 años el gran problema del niño era si la maestra le iba a dejar penitencia o no, o si iba a poder jugar el partido con el amigo. Hoy tenemos el bullying y todo ese tipo de cosas que generan grandes estrés en los niños, que no están capacitados para manejar todo ese tipo de situaciones que se dan con todas las redes sociales y con todas las cosas. Entonces es obvio que puede haber niños que tengan también temas genéticos. Es obvio que frente a todo eso va a pasar la misma imagen que en el mundo adulto. Inclusive vemos una generación de niños, hablamos de niños de 5, 6, 7 años. Yo en mi consultorio kinesiológico tengo chicos de 7 años que salen a las 6, 7 de la mañana de su casa, hacen doble horario en la escuela, y cuando termine ese doble horario a las 5 de la tarde los mandan a hacer tap o baile español o flamenco, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado portugués, porque el colegio ya es de inglés, y llegan a casa a las 9 de la noche, y son generaciones que no saben jugar, porque llegan, se bañan, tienen que comer, viven una vida de estrés como un adulto en su trabajo, tienen mucha responsabilidad.
Magela, cerca del 60 y pico % de los chicos en Uruguay tienen sobrepeso. Y más del 30 y pico son francamente obesos. Nosotros hicimos un trabajo con un grupo, con un cardiólogo pediatra y una pediatra, y unos nutricionistas, y que ganamos un premio con ese trabajo porque propusimos una nueva metodología de encarar la obesidad, y esas fueron más o menos las cifras que manejamos. ¿La podemos repetir? Sí, más del 60% de los niños tienen sobrepeso, y más del 30%, no, 30 y cuánto por ciento de ellos son francamente obesos. Hablamos del Uruguay. Sí, lo hablamos en Montevideo. Nos jactábamos de que eso ocurría en los Estados Unidos, donde era uno de los países que tenía mayor índice de obesidad, especialmente infantil. Estamos hablando de aquí, ¿eh? Sí, hoy justamente en mi consultorio tuve que ver a un niño de 6 años. Solo le cuento esto, la manito era como una cosa redonda así, eran 4 cositas finitas que eran los dedos. Toda una gran masa de obesidad. ¿Eso provoca un desajuste a nivel de hipertensión? De todo. ¿O por dónde arranca la hipertensión en el chico? ¿Por un problema cardíaco? Más que en el adulto. ¿Exactamente igual es? Es decir, la obesidad da todo ese sobrepeso, esa sobrecarga, da todo ese tipo de temas, y generalmente el estrés que viene acompañando, y el sedentarismo, y el eventual tabaquismo pasivo, y todo eso genera. Y mi pregunta, y además, sí, el estrés que además a veces le sumamos los adultos. Claro. Y mi pregunta apunta, ¿se trata exactamente igual la hipertensión en un niño que en un adulto? Diferentes dosis. Pero con los mismos tipos de medicamentos. Sobre todo con el cambio de vida. Ahí sí hacemos hincapié en el cambio de vida muchísimo más, porque si hacemos hincapié en el cambio de vida en un adulto de 50 años, que le quedan 20, 30 para vivir, ¿qué vamos a hacer con un chico de 10 años? ¿La hipertensión se revierte en un adulto? Depende del tipo. ¿La hipertensión se revierte en un chico? Depende del tipo. La hipertensión o la pseudohipertensión, porque yo le expliqué que muchas veces se diagnostica mal. Se diagnostica por una sola toma de presión, o se diagnostica en un momento de gran estrés, o de hecho el niño tomar la presión puede ser muy estresante. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno cuelga a un paciente una etiqueta con un diagnóstico. Tema no menor y preocupante, porque esto va en aumento. Sí, si bien se han tomado algunas medidas, como sacar determinado tipo de snacks de las escuelas y algo por el estilo, digo, basta que uno salga a pasear por un shopping y vea lo que son las partes de comida rápida, ¿no? Conciencia social y de familia. Educación. Educación familiar. Educación para la salud. Educación para la salud. Y ahí volvemos a aquello la que habíamos asesoría hablado de los médicos. del asesor de salud que yo tanto le discutí. Exactamente. Doctor, nos estamos viendo. Gracias por su aporte como siempre. Por favor, a las órdenes. Un gusto. Hasta luego. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Se dice que la pérdida de piezas dentales después de los 40 es normal,
Para saber si esta creencia es correcta, hablamos con la doctora Marta Migliorisi, odontóloga, que nos informa sobre el tema. Un gusto, Marta, tenerte nuevamente en el programa de Hablemos de Salud. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. ¿Es correcto, Marta, la creencia de que más o menos a los 40, 50 años se pierdan los dientes? Es común que las personas crean que el paso del tiempo lleva de la mano la pérdida de los dientes. O sea que se llega a edades tipo 40, 50 años con un 50% de pérdida dentaria, a veces un 100% de desdentación total. Cuando uno habla con pacientes de esa edad más o menos, que le queda un porcentaje del número de dientes, el paciente diga, bueno, pero para la edad que tengo me quedan bastante. O sea, eso es realmente un problema importante porque implica que la persona no cuida, no es consciente que lo que tiene en la boca son órganos y que no es normal si a ti se te forman y empiezan a funcionar determinados órganos, los vayas perdiendo por el camino. Evidentemente el cuerpo compensa y sigue viviendo. También si tú perdés dedos, perdés la mano, perdés un pie, tú seguís funcionando. Pero tenés que adaptar el cuerpo y se hacen todas las funciones vitales con una disminución. Hay que valorar que no es normal tener pérdida dentaria. Los dientes salen a determinada edad, o sea, a partir de los permanentes, 5 o 6 años empieza la erupción del primer molar permanente y esos son 28 dientes o 32 con la muela de juicio y con esos dientes hay que seguir y llegar hasta las etapas finales de la vida. ¿Cuál es la causa de esa creencia? Bueno, es un tema de lo que se podría llamar falta de educación para la salud. Las personas tienen que saber que cada diente que forma parte de un grupo diferente cumple diferentes funciones. Los incisivos centrales, dos incisivos laterales, caninos, 2 premolares de cada lado y 3 molares. Lo mismo en el maxilar inferior. Incisivos hacen incisión, desgarre los caninos, empieza la trituración en premolares y la molienda o trituración propiamente dicha en los molares. Cuando faltan piezas, los otros cumplen funciones que no tendrían que cumplir y eso atenta contra la permanencia de esos dientes en boca. Se les exige más de lo que están capacitados. Aparte, muchas personas, teniendo los de adelante, como que los de atrás no tienen importancia. Y eso es un error inmenso. O sea, el estar semidesdentado implica de que hay otras áreas que reciben los perjuicios por la falta de los dientes. Esta educación debe ser desde niño, para que la persona valore que los órganos dentales hay que cuidarlos como cualquier otro órgano del cuerpo. Yo a los pacientes les digo, ¿tú te cortarías algún dedo porque está enfermo? Horrorizados me dicen, no. Bueno, los dientes es lo mismo. Cada dedo cumple una función distinta, cada diente también. Marta, ¿qué consecuencias negativas trae la pérdida de un diente? Bueno, la pérdida del número dentario normal hace que las fuerzas que se desarrollan en la masticación o en el bruxismo, que es un hábito nocturno de apretamiento, frotamiento, que normalmente es inconsciente, genera fuerzas. Esas fuerzas son de determinada entidad. Si hay menos dientes, cae más fuerza por diente. Y los dientes tienen una capacidad para recibir la fuerza adecuada, dividida a 28, no dividida a 15 ni dividida a 10. Entonces, más fuerza por diente los deteriora. También la pérdida de dientes hace que los otros dientes, por ejemplo, cuando falta el diente inferior, el superior sobreerupciona y el que está por detrás se tuerce. Zonas de trabas, esas trabas genera bruxismo. Con estrés más toda esa desarmonía oclusal provoca que el paciente descargue el estrés en la noche bruxando. Otro problema es la repercusión en las articulaciones. La mandíbula tiene una parte horizontal y una parte ascendente. Articula a nivel de la parte anterior del oído con base de cráneo. Al faltar los dientes, el tope lo hacen los molares.
la mandíbula queda más cerca del maxilar superior. Entonces, esta parte, que es convexa en la mandíbula, articula con una parte cóncava en base de cráneo, queda impactada contra base de cráneo. Problemas de la articulación por falta de tope. Pérdida de hueso. Esa pérdida de hueso en la persona joven colapsa los tejidos, disminución, como dije recién, el tope disminuye, desaparece, se cierra la distancia, empieza a colgar el tejido blando, envejecimiento precoz, arrugas. En personas de edad más avanzada no tienen hueso donde alojar la prótesis. Entonces eso da mala calidad de vida, prótesis que no quedan bien estables, no permiten una buena alimentación. Eso es muy malo. El número dentario debe de, como dije al principio, permanecer estable para tener los topes adecuados en horizontal, en vertical, funcionar adecuadamente, colocación adecuada de la mandíbula, hueso que existe si existe el diente. Cuando hay una extracción, el hueso empieza a desaparecer. Desde el día de la extracción sigue atrofiándose el resto de la vida. O sea, es muy importante no perder piezas dentales porque repercuten a distancia, en el lugar y a distancia. Otro factor a tener en cuenta es que el número correcto de órganos dentales permite una masticación correcta. El bolo alimenticio va a la parte digestiva en el estado adecuado. Si la persona, por tener pocos dientes o una prótesis que a veces mal hecha o vieja, floja, se mueve, mastica mal, el alimento llega complicando la digestión porque no está suficientemente hecho el bolo alimenticio y empieza con problemas digestivos. O sea, esa es una consecuencia a distancia importante, lo mismo que contracturas musculares que pueden llegar hasta la espalda por pérdida de alturas y por pérdida de piezas por problemas articulares. Marta, ¿cómo se puede evitar la pérdida de las piezas dentarias? Bueno, esto hay que ir a la raíz del problema. Visitas periódicas, como siempre, estimula a los pacientes para que lo hagan. Educación para la salud, buena higiene, porque las caries no tienen misterio, es mala higiene. Teniendo buena higiene se previenen, yendo al odontólogo una vez por año por lo menos, se tratan los problemas dentales incipientes, no llega a situaciones graves. Y no esperar a que duela, otro error. La gente piensa, no me duele, no tengo problema. El dolor es una alarma que tiene el cuerpo que a veces no funciona. Podés llegar a tener destrucción entera de una pieza dental, estar con una infección que, como es crónica, no da una reacción aguda, nunca te dolió y terminás perdiendo la pieza por no haber concurrido al odontólogo. O sea que prevención, higiene y curar cuando hay algún problema, no dejarse estar. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por este nuevo informe. Un placer. Nos hemos estado informando sobre todo lo relacionado a la diabetes. Por ello, hemos invitado a Javier González, gerente de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, para que nos informe sobre la institución. Javier, bienvenido a nuestro programa y te agradezco enormemente que nos hayas recibido. Y en esta ocasión quisiera que nos explicaras exactamente qué es ADU, cuál es su misión y cuáles son sus objetivos principales. Gracias, Ana María. Bienvenidos a nuestra sede. Y bueno, la Asociación de Diabéticos del Uruguay es la primera asociación de diabetes creada en las Américas, fundada en el año 1951 y la segunda más antigua del mundo. Eso ha creado no solamente en el pasado una historia riquísima, y esto que tú has visto en estos minutos y quizás lo que puedan ver los espectadores a partir de lo que puedan filmar de los servicios,
es el resultado del pasado, del presente, y esperemos que el futuro también pueda transformar a la institución, donde han pasado muchísimas personas. Doctores que fundaron la institución, en pocas palabras podemos decir que en el nombre del doctor Francisco Roca, una persona muy reconocida a nivel de la diabetes, fueron los que juntamente a otros profesionales y otros familiares de diabéticos en el año 1951 tuvieron la idea innovadora, porque no tenían con quién poder tener referencia sobre esto, de crear este tipo de institución con el mismo objetivo que tiene en el 2014, que es la de desarrollar educación para la prevención de la diabetes, pero por sobre todo para la prevención de las complicaciones en diabetes. Bajo ese motivo se conformó, se mantiene y seguiremos trabajando. Por lo tanto, el principal objetivo que yo te tengo que determinar es que todo lo que hacemos en ADU, desde las acciones, los servicios, los programas, las impresiones, todo busca educar. ¿Esta asociación es sin fines de lucro? Por supuesto. Así fue creada, tenemos personería jurídica del Ministerio de Educación y Cultura y somos sin fines de lucro, pero no sin fines de logro. Explícame eso. El motivo principal es que necesitamos de dinero para poder llevar adelante nuestra actividad. Por lo tanto, cada vez que desarrollamos una actividad, buscamos que los diabéticos se beneficien, si no es de forma gratuita, con los menores costos posibles. Pero también realizamos actividades que desarrollan dineros. ¿Cómo funciona esta sociedad? O sea, ADU específicamente, ¿cómo llega el diabético aquí? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? ¿En qué se los puede ayudar? Particularmente, cómo logramos comunicar lo que hacemos, entre otras cosas, gracias a programas como Hablemos de Salud, que nos dan la oportunidad de difundir nuestra tarea. Como toda organización sin fines de lucros, se nos hace muy difícil de disponer dineros para la promoción y propaganda, como otras empresas comerciales sí pueden disponer. Bajo esa realidad tenemos que ser muy innovadores y a partir de noticias, de los medios masivos de comunicación y de las nuevas herramientas sociales, de las redes sociales, estamos comenzando a tratar de masificar nuestro mensaje, que siempre sabemos que tiene que ser muy atractivo para la persona, porque vivimos en una sociedad de consumo en la cual el diabético también tiene que encontrar un motivo del por qué vale la pena integrar la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Bajo ese motivo tratamos de que nuestros servicios sean de utilidad para la persona. Tú me preguntabas recién qué servicios teníamos y demás, ¿no? Sí. Entre los servicios que ofrecemos tenemos servicios de nutrición, de atención técnica educativa, enfermería, controles que son de referencia para la persona con diabetes y que son de muchísima utilidad al momento de que esa persona con diabetes concurre a su médico. En nutrición tenemos técnicos que realmente no solamente saben sobre nutrición, sino que tienen la habilidad de poder comunicar de una forma muy clara y atractiva los conocimientos que la persona necesita adquirir para luego tomar acciones. Tenemos servicios de podología, que lo que busca es educar a la persona diabética sobre el cuidado que tiene que tener para el pie diabético. Tenemos un servicio de educadora en diabetes que como pilar del tratamiento de la diabetes busca tratar de que la persona se adhiera al tratamiento, sobre todo porque la educadora en diabetes tiene unas características muy especiales que ustedes luego ya la van a conocer y a enterarse de por qué creemos a su vez que estamos muy fortalecidos en esa área. Y tenemos un departamento de insumos o sección de compras o de ventas, donde la persona con diabetes puede adquirir distintos tipos de productos, no solamente para el control de su diabetes, no solamente, cuando hablo de control estoy hablando del automonitoreo, de poder comprar tiras reactivas, glucómetros para los distintos modelos que existen en el mercado, medicamentos que son prescriptos para su tratamiento también los encuentra aquí, las insulinas, los insumos para la insulinoterapia, que son agujas, jeringas, gasas con alcohol. Y después creo que lo más importante que toda persona con diabetes desea, que es saber cuál es la variedad de alimentos que hoy existen en el mercado que pueda resolver las necesidades que cualquier individuo, sea diabético o no, tiene. Yo siempre menciono que, y eso es una de las cosas que nosotros intentamos hacer aquí, ¿no? Está demostrado que en el mundo el consumidor, nosotros, preferimos por sobre todas las cosas
consumir en alimentación y consumir en viajes. Por el momento, agencia de viaje no vamos a hacer. Pero sí en alimentación buscamos tratar de que tenga la mayor variedad y que de eso sea de alguna forma el primer motivo de acercamiento que la persona pueda evidenciar de la forma más rápida. Luego sí tratamos de demostrarle que lo más importante que hacemos no es vender insumos. Ese no es nuestro fin. Lo más importante que nosotros tenemos para hacer es compartir conocimiento a través de personas técnicas, capacitadas y algunas de ellas diabéticas que puedan ayudarlo a llevar adelante la diabetes. Sí, educar y complementar Sin duda. La información que tienen a través de su diabetólogo en la institución que se atiendan. Tú hablabas sobre por lo que entendí, una especie de socio. ¿Cómo hace un diabético o qué es lo que tiene que pagar? ¿Cómo es el sistema? La cuota que hoy tenemos, a partir de ahora del 1 de julio, tiene un valor de 660 pesos trimestrales. Luego, esa cuota puede ir disminuyendo en la medida del formato en que la pagues. Tenemos débito automático que puede llegar a pagar 200 pesos por mes en lugar de 220. Claro, pues estamos hablando de solamente 220 pesos por mes. Exactamente. Para ser socio de ADU. Exactamente. Y a su vez obtener los beneficios en cuanto a los diferentes programas que en rasgos generales tú venías nombrando, que son no solo para el diabético, sino también tengo entendido que a nivel familiar. En los hechos es para cualquier individuo, porque acá lo importante, reitero, la misión de ADU es prevenir la diabetes y prevenir las complicaciones. Y en un mundo, y seguramente no va a ser la primera vez que alguien de ADU repita esto, en un mundo donde la diabetes crece de forma exponencial, significa que todos podemos llegar a ser diabéticos. Por lo tanto, la Asociación de Diabéticos del Uruguay también está creada para las personas que no quieren llegar a ser diabéticas. Porque la información que brindamos sirve tanto para la persona diabetes, sino también en otros programas como para saber cuáles son los hábitos de vida que deberíamos estar modificando para realizar las acciones correctas que nos permitan continuar evitando un diagnóstico de diabetes. O sea, estamos hablando de una cuota mensual de 220 pesos o trimestral de 660 como para ser integrante de ADU. Exactamente. Ustedes son una sociedad sin fines de lucro. ¿Tienen apoyo tanto de empresas en forma privada o apoyo del Estado? En particular, en lo que se refiere a apoyos, tenemos de todos. Los tipos de apoyos sí son distintos. Desde el punto de vista del apoyo económico, sí disponemos de apoyos por parte de las empresas, sobre todo de la industria farmacéutica y de la industria de la alimentación y de la industria del calzado, porque tenemos zapatos aptos para diabéticos, preventivos, ¿no? Que buscan el cuidado del pie. Y tenemos apoyo del Ministerio de Salud Pública, no en lo económico y ni del Estado en lo económico. Sí disponemos de algún tipo de exoneración en lo que se refiere a las responsabilidades ante el Banco de Previsión Social y otras ante la Dirección General de Impositiva. Pero tenemos el apoyo político y de Estado al momento de obtener declaraciones de interés ministerial, que para nosotros sin duda, por momentos ese tipo de declaraciones no tienen valor en lo económico porque en definitiva es un gran apoyo respecto a los contenidos nuestros. Ustedes están trabajando en diferentes tipos de programas. ¿Cuáles son las necesidades de ADU hoy en día para poder brindar un mejor servicio al socio y funcionamiento mismo de la sociedad? Y sin duda necesitamos aumentar la masa social, necesitamos incrementarlo. Estamos haciendo todo lo posible, pero vuelvo a repetir, a veces tenemos ciertas debilidades, que ahí está tu pregunta. Una de ellas es el dinero, que a veces uno tiene que invertir para una de las primeras preguntas que me realizaste, que es masificar el mensaje o masificar la propuesta. Pero entre las necesidades es incrementar, acercarnos, y en ese estamos en un proceso, volver a tener un vínculo mucho más fuerte con las sociedades médicas, con los profesionales. Este año y el año que viene esperamos concretar un plan de visita médica que nos permita poder explicarle a los profesionales de la salud que nosotros lo que queremos ser es una herramienta para el sistema profesional médico. Porque de alguna forma
sabemos que lo que nosotros hacemos hoy, el sistema de salud o no lo realiza o no lo puede estar realizando por una serie de realidades que hoy vive los distintos sistemas de salud, tanto públicos como privados. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es poder conquistar a los profesionales de salud para que nos vean como un aliado, como un brazo más de su dedicación como profesionales para el mismo individuo, que es el paciente desde el punto de vista del profesional de salud y para nosotros es la persona con diabetes. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes y les reitero que gran parte de nuestro éxito pasa por los medios de comunicación y en este caso estamos cumpliendo a través de su programa. Gracias. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Este espacio es presentado por Qdam. Qdam, crecer en salud. En este espacio dedicado a la sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio, director de Androclínica, nos presenta un informe sobre cuáles son las características y los factores que llevan al hombre a un bajo deseo sexual. Bienvenido, doctor Diorio, nuevamente a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Un placer estar con ustedes. Bueno, el honor es nuestro y lo invitaría a continuar con el informe de la semana pasada, más precisamente a iniciar este ciclo referente y dedicado a la sexualidad masculina, ¿verdad? En este caso nos gustaría iniciar el programa con el bajo deseo sexual. El bajo deseo sexual, cuando hablamos en el programa anterior de la respuesta sexual masculina, habíamos dicho justamente el deseo sexual es el inicio de aquella famosa curva de Master y Johnson y el deseo sexual es el inicio de la respuesta sexual, tanto masculina como femenina, pero en el hombre, que es lo que estamos considerando, no puede haber una relación sexual satisfactoria, no puede haber una erección firme y satisfactoria, no puede haber un mecanismo eyaculatorio que funcione normalmente si no funciona inicialmente el deseo. E inclusive los propios medicamentos facilitadores, ¿verdad?, como el sildenafil, los más modernos como el tadalafilo, ¿verdad?, o sea, Viagra y medicamentos similares, no funcionan si el paciente no está erotizado, si el paciente no tiene deseo. Doctor, ¿cuáles son los factores y las características que llevan a un bajo deseo sexual en el hombre? El bajo deseo sexual, Ana María, es uno de los problemas que los especialistas tenemos más claro y más antiguamente, y no precisamos toda la metodología diagnóstica, por ejemplo, que precisamos perfeccionar para el estudio de la erección o de la eyaculación. Podemos decir claramente que en el hombre el deseo sexual responde principalmente a dos etiologías, dos orígenes. Primero, un origen emocional y segundo, un origen hormonal. Primero vamos a explicar el origen hormonal, porque muchas veces los especialistas tenemos la duda en si esta disminución del deseo es de características emocional u orgánica, y entonces ante la más mínima duda tenemos que hacerle estudios hormonales al paciente, que son estudios que se hacen en sangre. Y básicamente tenemos dos hormonas involucradas en la disminución del deseo del hombre. Una es la testosterona, que es la principal hormona masculina, que es la principal determinante del deseo en el hombre y curiosamente también en la mujer.
nada más que obviamente en el hombre está en cantidades mucho más importantes que en la mujer. Y la segunda hormona es la prolactina, que curiosamente también es una hormona femenina y secundariamente masculina. La testosterona es producida en el testículo y disminuye cuando el paciente tiene un problema de disminución del deseo, lo que llamamos de origen hormonal. ¿Por qué puede disminuir la testosterona? Y puede disminuir por múltiples factores, puede disminuir por el propio envejecimiento. De hecho, la andropausia es la disminución de la testosterona en el hombre, pero puede disminuir, por ejemplo, ante ciertos medicamentos, puede disminuir muchos medicamentos de quimioterapia, muchos medicamentos utilizados en el paciente con problemas prostáticos o cáncer de próstata, disminuyen la testosterona. Puede disminuir por traumatismo testicular, puede disminuir por enfermedades que afecten al testículo. La enfermedad creo que más causa disminución de testosterona es la papera, y tiene un nombre, la enfermedad, que se llama orquitis surreana, ¿verdad? Y nosotros en el examen físico encontramos que ese hombre tiene un testículo disminuido y le preguntamos, ¿tuviste paperas? Y él generalmente nos dice, sí, tuve papera resumida. La gente del interior dice mucho, tuve papera resumida, y lo que nos quiere decir es que le bajó, como dicen ellos, a ese testículo y el testículo se atrofió. La prolactina, que es la otra hormona, es una hormona femenina. Es una hormona que participa en la implantación del embrión en el útero y participa también en la lactancia materna. Y fíjate qué curioso que en la mujer también disminuye el deseo, y es una discusión antropológica. Disminuye el deseo en la mujer mientras está amamantando para que se encargue de terminar de criar este hijo antes de encargar a otro. En el hombre, la prolactina es la hormona del estrés. Cuando está elevada la prolactina, disminuye el deseo. Tenemos entonces, para resumir, como causa hormonal de disminución del deseo sexual masculino o inapetencia masculina, la disminución de la testosterona, el aumento de la prolactina o las dos cosas juntas. Y después los factores psicológicos. Doctor, usted hablaba de que las hormonas influían en gran grado en esta patología. El aspecto psicológico, me decía, también. ¿Influye de igual forma? Sí, son importantes cualquiera de los dos. Todo conflicto de pareja, ¿verdad? Toda alteración del paciente que pueda estar afectándolo en otros órdenes de la vida va a repercutir siempre en la esfera sexual. Nosotros decimos, los sexólogos siempre decimos que la sexualidad es el primer fusible que salta cuando hay un problema de cualquier tipo en el individuo. Un paciente que tenga cualquier tipo de enfermedad general, es obvio que no va a tener un buen desempeño en la cama, que no va a tener deseo, que no va a tener una buena erección. Un paciente que esté en un conflicto con la pareja, un paciente que esté sufriendo un estrés en el trabajo, todos esos son factores muy claros. ¿Cómo diferenciamos a veces si el problema es psicológico, si el problema puede ser orgánico? En el examen físico podemos obtener señales de que puede haber un problema hormonal, como decíamos hoy, si tenemos un testículo disminuido de tamaño, una alteración en el implante de la pilosidad corporal, por ejemplo, un paciente que tenga poco pelo en el pecho, que tenga una barba que crece siguiendo un patrón que no es el patrón androgénico, como llamamos el patrón normal, un paciente que, por ejemplo, tenga poco deseo con la esposa, pero que tenga deseo con otras mujeres, nos va a orientar también que hay un componente psicológico importante. Fíjate una situación bastante clara y que a veces la gente común piensa que no la vemos con frecuencia, pero sí la vemos con frecuencia, un paciente homosexual. Un paciente homosexual a veces nos refiere, doctor, estoy casado y en realidad hace mucho tiempo que convivo con mi señora, ella no sabe mi condición de homosexual, tengo otra pareja, una pareja homosexual, y con la pareja homosexual tengo deseo, tengo erección y tengo una relación sexual totalmente normal y con mi señora no. Fíjate qué más claro, digamos, de un conflicto de índole emocional que este tipo de situaciones. Doctor, hacíamos referencia y usted me afirmaba que los hombres se niegan a plantearse tan solo o a pensar que tienen un problema sexual. Cuando ellos lo determinan, ¿no es así? O deciden pedir ayuda. ¿Cómo es el tratamiento o de qué forma los apoya la clínica o los recibe? Primero, para empezar, eso que decís está muy bien. El hombre que tiene un problema sexual, muchas veces cuando empezamos a conversar,
piensa que es difícil para él animarse a venir. Antes que eso hay otro problema, asumir que tiene un problema sexual. El primer gran paso que debe dar un hombre con un problema sexual es asumir que tiene un problema sexual. El segundo paso es decidirse a consultar. Una vez que el hombre se presenta en la clínica, lo que hacemos son todos los pasos característicos de todo acto médico, ¿verdad? Primero, la anamnesis, o sea, el interrogatorio, que nos explique cómo es el problema que lo trae, si es un problema de deseo, de erección, de eyaculación, si es la enfermedad de Peyronie, que es otra de las cosas que tratamos, que es un pene que tiene un desvío, una torcedura, a veces con, a veces sin dolor, causada por una fibrosis peniana. Luego vendrá el examen físico en el cual nosotros lo vamos a evaluar, vamos a ver, como decíamos, cómo es el estado del pene, si ese pene tiene fibrosis, cómo está el estado de los testículos, si hay un testículo más grande o más chico que el otro, cómo está la parte de los reflejos específicos, los reflejos de las piernas, que son muy importantes para nosotros, cómo está el implante de la pilosidad corporal siguiendo un patrón androide, o sea, característico del sexo masculino, o si sigue un patrón ginecoide, característico del sexo femenino, ¿verdad? Y después le hacemos generalmente a todos los hombres en la primera consulta un examen que se llama Doppler peniano para ver cómo está la circulación en el órgano y después probablemente tenga que venir en otra oportunidad, si fuera necesario, a realizar estudios más específicos, como decíamos hoy, los exámenes hormonales que generalmente se hacen en un contexto general, porque lo que nos llega no es un pene con un problema, ¿verdad?, sino un paciente que tiene un problema. Entonces, si ese paciente no tiene un chequeo completo de los últimos 6, 7 meses, habrá que hacer. Es difícil poder diagnosticar. Habrá ¿verdad? que hacer, claro, un metabolismo lipídico siempre, ¿verdad?, cómo está el colesterol bueno, el colesterol malo, el azúcar en la sangre, la glicemia, todo eso, pero principalmente las hormonas sexuales y después los estudios que llamamos estudios de funcionalidad eréctil, que son estudios para ver cómo está la erección. El estudio, digamos, más importante es el ecodoppler peniano, el test de erección. En casos más específicos se puede hacer estudios de tumescencia peniana nocturna. Esos son estudios que pide generalmente el Poder Judicial para hacer pericias. Es algo de lo que se habla, hablamos muy poco. Todo esto se cuenta, lo encontramos en Androclínica. Nosotros en Androclínica tenemos toda la metodología que existe hoy en el mundo para el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. Sean estas disfunciones de la erección, de la eyaculación o del deseo. ¿Y estos tratamientos, doctor, disculpe que lo corte, son largos? Depende, pueden ser, no son todos iguales, ¿verdad? Generalmente la gran mayoría de los tratamientos duran unos meses, duran algunos meses porque generalmente tenemos que lograr muchas veces mejorar ciertas situaciones, como decíamos hoy, vasculares, hormonales o neurológicas, mejorar la autoestima del paciente que no se recupera de un día para el otro. Ahí es donde entran generalmente las participaciones puntuales terapéuticas, ¿no? La participación de psicólogo, sexólogo, psicóloga, sexóloga, que lo que hacen es redondear un poco la configuración de todos estos tratamientos para devolver al paciente una sexualidad sana, efectiva y reafirmar la autoestima, como te decía hoy. ¿Y se logra eso? Yo te diría que si el paciente se pone las pilas, si el paciente obedece al equipo médico multidisciplinario lo que tiene que hacer, no tiene cómo no lograrlo. No por Androclínica, es decir, no es que nosotros seamos los iluminados que tenemos lo que no existe en ningún lado del mundo. No, la especialidad nuestra, la andrología, combinada con la sexología, la participación de médicos especialistas y psicólogos y sexólogos especialistas, consigue hacer hoy por hoy a nivel mundial que todo hombre con un problema de erección, con un problema de eyaculación precoz, por nombrar las disfunciones sexuales de más prevalencia en el mundo, como las de menos prevalencia, ¿verdad?, la eyaculación demorada, la disminución del deseo sexual o la enfermedad de Peyronie, tengan hoy solución. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este informe. El placer es mío. Este espacio fue presentado por Qudam. Qudam. Crecer en salud. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica.
Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. En este segmento le damos la bienvenida a una persona muy querida y muy especial y que además es una de las fundadoras de la Fundación Álvarez Caldero Barcia, para que nos informe más sobre lo que es esta institución. Si se trata de ayudar a los demás y hablamos de solidaridad, tiene nombre y apellido, y ese es Graciela Rompani. Bienvenida, Graciela, hablemos de salud. Muchas gracias, encantada de estar acá. Graciela, tú te dedicas a varias actividades, sos madrina de algunas, fundadoras de otras. Me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es tu tarea hoy en día. Hoy en día, bueno, justo recién estábamos hablando, estábamos hablando del Cerro, la Asociación Civil Ventura tiene 3 CAIF ahí, uno en el Tobogán, otro en Cerro Norte y otro en San Rafael. Hay 118 niños en cada uno y 42 funcionarios a cargo nuestro, de la administración, ¿no? Son, por supuesto, administrados por la Asociación Civil Ventura, que le puse Ventura por mi mamá. Los homenajes hay que hacerlos en vida. Y bueno, ella se quedó muy contenta y muy orgullosa cuando le puse el nombre de ella. Sí. Además, para los que no saben, Ventura es algo lindo, como lo dice el propio nombre, porque está, yo qué sé, la buenaventura a los gitanos, las bienaventuranzas en los evangelios. Cuando decís por ventura, siempre es como algo lindo, ¿no? Y sí. Y bueno, y realmente así, después de mucho trabajo al principio, como todo lo que al principio te da trabajo, que no sabes para dónde agarrar, se encaminó muy bien y ahora tenemos 3 CAIF en esa zona del cerro. Además eres madrina de ADU, de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, pero esos son unos cracks, ellos trabajan fantástico. Y bueno, me pusieron madrina, para mí es un honor. Ahí la idea fue de Fernando Vilar y para mí es un honor estar ahí con ellos, trabajan muy bien y sobre todo tienen la camiseta puesta, lo hacen de una forma muy profesional y voluntaria. Y eres además fundadora de la Fundación Álvarez Caldero Barcia, que fue el motivo por el cual hoy estás aquí en nuestro programa. Exactamente, sí. Aparte hay otra tarea que tengo, que es la de los microcréditos para gente de muy bajos recursos, y estoy también en el patronato de encarcelados y excarcelados, que lo preside ahora Salgado, y bueno, y está marchando muy bien todo eso. Pero a lo que vengo, que es a la Fundación Álvarez Caldero Barcia, se debe el nombre a 2 científicos, 2 genios de la perinatología y neonatología, como lo son Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez, que ellos fueron los maestros de los médicos que empezaron con esta iniciativa. Fíjate que ellos estaban todos en el Pereira Rosell, donde en ese momento nacía 1 de cada 6 uruguayos, lo cual no es poca cosa. Por supuesto. Con un promedio de 9.000 partos anuales. Estaban trabajando no con las armas ideales para trabajar, entonces querían mejorar no solamente la infraestructura, sino toda la parte, digamos, del arropamiento de las mamás y los bebés que iban ahí y donde hay tantos prematuros, que esa es, digamos, el buque insignia de la Fundación, es velar porque no haya prematuros, que los embarazos lleguen a buen término, antes, durante y después de la gestación, haciendo seguimiento. Y realmente la Fundación ha hecho esfuerzos ciclopios para eso. En el momento, yo me lo encontré a Justo Alonso, el doctor Justo Alonso, en un cumpleaños de Milagros, una nieta de mi marido. Entonces me estaba diciendo todo ese problema que estaban pasando ahí en la parte de las mamás, así como venían
los problemas que tenían, a ver cómo podíamos armarlo. Bueno, y en ese momento, yo estaba en la comisión de obras del hospital y en la comisión de apoyo. Entonces los invité a que fueran a la comisión de obras a ver qué podíamos hacer, en realidad, y después ahí se empezaron a reunir en la comisión de obras, en la sede de la comisión de obras, porque la fundación no tenía sede, pero tampoco como al principio era como una bolsa de gatos, no sabíamos para dónde agarrar, pero ellos sí sabían muy bien su función y lo que querían, pero había que armarlo. Por suerte en ese momento estaba el director del hospital, de ministro estaba Bustos y de director del hospital estaba el profesor Peña, que eran muy afín precisamente a ese tema, eran muy afines, y entonces ahí se redondeó la idea de crear una fundación para que tenga su persona jurídica y que eso vaya atrás de los ideales que esos médicos buscaban. ¿Y cuándo se logró esta personería jurídica? Al año y medio más o menos, yo no me acuerdo bien, pero en el 98 sí, pero lo que pasa es, claro, el mientras tanto era duro, ¿viste? Porque no sabías para dónde agarrar, no sabías, querías hacer cosas, pero querías agarrar civiles, civiles te quiero decir, no médicos, ¿viste? Claro. Y no médicos porque, claro, en realidad ellos son los científicos, los que saben las necesidades, los que conocen, y bueno, entonces entre todos juntos hacer un grupo de gente multidisciplinario, digamos ahora que se usa esa palabra, que cada uno vaya atrás de la función que se requiere para llegar al fin que los médicos querían. Graciela, ¿cuál es la misión, el fin y el objetivo de la Fundación Álvarez Cardiero Barcia? Bueno, la misión es que las mamás y los bebés tengan una maternidad excelente, porque el ideal es, digamos, optimizar la maternidad en todos los aspectos, ¿no? Pero se han llevado adelante programas fantásticos por parte de la Fundación, como la detección de la retinopatía congénita. Ya un chiquito cuando viene prematuro está deprimido en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, tiene peligros en la vista, en la sordera, todo está disminuido. Entonces tiene que haber un seguimiento muy definitivo de todos esos aspectos. Bueno, y eso es un programa que se llevó adelante, y digamos uno de los buques insignia también de la Fundación es el Banco de Leche Humana. Que muchas veces las mamás, a veces al llevar adelante embarazos que no son el ideal de embarazos, muchas veces no tienen leche, los chiquitos, los prematuros, sí o sí tienen que tomar leche materna, y entonces se llevó adelante, y estaba el doctor Paniza ahí, que ahora que falleció años después, que fue uno de los promotores y el nervio conductor para que eso se llevara a cabo. Tan es así que el banco de leche, bueno, que se lleva adelante la pasteurización, todo para que la leche llegue en condiciones perfectas al recién nacido. Y tan es así que ese programa fue adoptado por Salud Pública, de tan fantástico, y bueno, y ahora están tratando de llevarlo a toda la República. El trabajo de la Fundación es admirable. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Cómo logran ustedes llevar a su fin cada uno de estos programas, independiente de la ayuda humana de los profesionales? O sea, sé que han trabajado para lograr equipamiento, para llevar adelante cada uno de estos programas. Bueno, eso es ¿Cómo lo logran? Eso es gracias a la sensibilidad y al apoyo tanto de privados como de instituciones públicas. Por ejemplo, dentro de las instituciones públicas, Antel ha sido una ayuda fantástica, porque nada se puede hacer sin plata, porque con los aparatos no los compras a voluntad, ni a cariño, ni a vocación, los compras con plata. Y sí, es así. Entonces, las donaciones, después hay gente que todos los meses pone algo, además hay toda una infraestructura.
que hay que llevar adelante, los proyectos. Por ejemplo, otro proyecto es el hogar de madres, porque las mamás a veces son del interior, tienen al chiquito prematuro, tienen, yo que sé, un mes en el CTI, por ejemplo, y no pueden alejarse, tienen que darle de mamar, y además ahí están apoyados por gente idónea que les va instruyendo, digamos, en la maternidad, incluso hasta hacen manualidades, de todo. Se ha creado un clima fantástico ahí adentro. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas de la fundación? Bueno, ahora parece que se está apuntando a un ecógrafo, se necesita un ecógrafo bastante urgente. Bien, ¿y sí. cómo pueden hacer las empresas, las personas que están escuchando para aportar, para ayudar? ¿Dónde se tienen que dirigir? Bueno, yo le puedo dar un teléfono, por ejemplo, de la fundación mismo, que es el 2708-1334. Después está la página web donde se pueden enterar de todos los programas, proyectos, etc. Y bueno, y llamando ahí ya se pueden conectar. Es la forma de dirigirse directamente. Por lo que veo, el uruguayo es muy solidario. Hay más gente buena de lo que nadie se imagina. Uno ve ahora todas esas cosas espantosas en los diarios, lo que pasan, que los asaltos, que esto, pero sigue habiendo gente con un gran corazón, es solidaria, es fantástica. Y además toda esa parte de los doctores que han cumplido su sueño, ¿no? Porque era algo que estaban ahí de hace muchos años con esas necesidades, y bueno, y ahora lo llevan adelante, pero sobre todo haciendo reverencia a esos dos grandes pensadores, esos dos grandes científicos como lo fueron, quienes inspiraron el nombre a la fundación. Y algo que tengo que decir también, una persona que desde el vamos estuvo siempre ahí, está siempre con la camiseta puesta, que es Margara Solari, con quien te habrás comunicado. Un encanto de persona. No sabés, es algo fantástico, realmente es la que es el punto de unión de todos, es fantástico. Y bueno, y a todos los médicos, desde el primer presidente que fue Cuadro hasta ahora Ana Bianchi, no quiero saltearme a nadie, la verdad que todos los uruguayos una profunda gratitud por todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, y a Ana Bianchi la esperamos para el próximo programa, fantástico, que va a comenzar a informarnos todo lo referente a los niños prematuros. Perfecto, muy bien, gracias. Finalizando nuestro programa, quiero enviarle un saludo muy especial a Jorge Machado Náhuatl, estilista de mi compañera Lorena y amigo personal, quien este 19 de julio a las 22 horas en el Club de Uruguay de Fraile Muerto organiza la Mega Fest, evento totalmente solidario a beneficio de la ONG Juntos y en Camino. Por esa razón, los invito a participar y a colaborar para esta noble causa. Y ahora sí, antes de irme, quiero agradecer a mis compañeros y a los médicos invitados por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para mantenerlo siempre sano y saludable. También recordarles que si aún estás pensando en ser profesional de la salud, la Escuela de Enfermería IDECAS, con casi 20 años preparando a profesionales, tiene inscripciones abiertas para sus diferentes cursos a partir de julio y agosto. Por informes e inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Recuerden, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.